Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera, señor director. Le quería preguntar sobre una cuestión que nos trasladan una preocupación que nos trasladan los cazadores, y es sobre la disparidad en conceptos de sanciones con mayor o menor gravedad, y que consideran que tendrían que hacerse las modificaciones adecuadas para que sanciones menores no se vean incluidas como graves. Y a esto me refiero a que efectivamente el artículo 45.7 de la Ley 289 de Caza de Asturias dice textualmente que infringir las normas específicas de la Disposición General de Vedas y demás disposiciones concordantes respecto al ejercicio de la caza en terrenos cinegéticos será sancionado, será siempre una infracción grave. Entonces, ¿tienen pensado el texto de la ley o en algún caso hacer que no ocurran estas cuestiones de que a lo mejor una persona porque vaya con un chaleco por la mañana y que eso quede reflejado en las normas de seguridad de Vedas, si por ejemplo se le ha quitado el chaleco, que pueda ser considerado una sanción grave y que puedan tener unas multas entre 1.500 y 7.500 euros? Sí, la Ley de Caza 289 de Asturias establece, regula el régimen sancionador, ¿no? Y establece una calificación de infracciones en leve, menos grave, grave, muy graves. Y muy detallada, además. Sí es cierto que algunas infracciones pueden generar confusión, pero al final la interpretación es del instructor del expediente. No todas las infracciones por incumplimiento de la Disposición General de Vedas serán sancionadas como infracción grave. Es la interpretación del instructor del expediente quien establece la tipificación, y posiblemente muchas de las infracciones de la Disposición General de Vedas queden en la categoría de leve. Gracias. Sobre el cupo de cazas, nos gustaría saber en qué criterios establece el número y el reparto de cupos de caza en los cotos, y en donde han variado este número de cupos, se hace una evaluación de los resultados ambientales, y en caso de que se haga esta evaluación de los resultados ambientales, quiere decir sobre el ecosistema, ¿quién es el encargado de hacer este tipo de evaluaciones? La pregunta va referida a los cotos regionales. Sí, a los cotos regionales o cotos. Sí, los cotos regionales presentan un plan técnico de aprovechamiento elaborado por un técnico competente en la materia, y es aprobado estudiado y aprobado por la Dirección General de Recursos Naturales, concretamente por los técnicos del Servicio de Caza y Pesca. Bien, en función de los censos que estiman las propias sociedades de cazadores, se establece un cupo para esa especie. Si, por ejemplo, hablamos por jabalí, que es la especie que va en aumento, estos planes de aprovechamiento cinegético establecen unos cupos y la Administración, a través de la Disposición General de Vedas, dice que tiene que ser será el establecido por el plan de aprovechamiento del coto regional, siendo un máximo de 6. Intentamos, y así lo hemos venido haciendo, incrementar el cupo de jabalí en los cotos regionales para que ayuden a disminuir la población y con ello los daños. Tratamos de que las sociedades lleguen a cumplir ese cupo de 6. Pero también es cierto que hay sociedades que se autorregulan estableciendo un cupo inferior. Nosotros pretendemos, en la siguiente Disposición General de Vedas, el que esos cupos se acerquen lo máximo posible a 6. A ver, esto es por una cuestión que también se está debatiendo, y es que en las zonas en las que hay daños por fauna salvaje, si a lo mejor disminuyera el cupo de Vedas, si se hacen estos estudios, no quiero decir que esta sea una reflexión ya directa, ¿no? Sino que si se hace esa evaluación, no solamente por el censo, sino por el desarrollo del ecosistema, de cómo está funcionando técnicamente, no solamente por hay tantos jabalís, tantos hay que retirar, sino que se tienen en cuenta otros factores que pueda haber en esos territorios. Sí, efectivamente, tiene que ir avalado por estudios que se hacen a nivel
a nivel autonómico de las especies y también de la problemática social y los expedientes de daños concretos de esas especies. Gracias. ¿Tienen pensado elaborar consensuadamente con el Consejo de Caza un reglamento de daños, que ya me han dicho que sí que están tratando de elaborarlo, pero en el que se primen las medidas de prevención de daños frente a las meramente indemnizatorias, como viene ocurriendo hasta ahora? Esa es una propuesta que lleva tiempos y que, yo creo que se procura equilibrar, por parte sobre todo de las sociedades de cazadores, las medidas de prevención. Muchas sociedades de cazadores contribuyen con los ganaderos locales para la puesta en marcha de estas medidas de prevención, porque evidentemente prefieren que haya medidas de prevención que haya muchos daños, que generan un gasto económico y que además generan una problemática y un desagrado general. Seguramente se puede incidir más en esta cuestión, pero no ha sido, en mi opinión, postergada en estos años la prevención de daños, al contrario. Me refiero, por ejemplo, a que, leyendo la resolución del 5 de agosto de este año, en que se aprueba la base reguladora que regirá la concesión de ayudas destinadas a la prevención de daños a la ganadería por carnívoros, por oso pardo y por lobo, pues vemos que no han incluido los daños que pueda haber en zonas agrícolas, en zonas de reservas regionales y en zonas de seguridad. Gente que tenga algún tipo de actividad agraria en estos territorios no perciben o no se ha establecido unas ayudas para, o por lo menos en el Real Decreto, en la resolución no aparece como tal, y los daños que, las aportaciones, las ayudas para medidas preventivas solamente van enfocadas hacia las especies de oso pardo y el lobo. Y nos preocupa el que no se generen ayudas en zonas en donde no hay responsabilidad por parte de los cotos regionales y sus responsables, ¿no?, que sí que sé que ellos sí tienen medidas preventivas para ayudar a los agricultores, pero en estos espacios de reservas regionales y zonas de seguridad dependen de la consejería, y nos gustaría saber si tienen pensado establecer ayudas de prevención para daños, por ejemplo, de jabalí, de corzo, etcétera. Esa propuesta esa resolución está orientada en el marco de la propuesta del Estado, son fondos del Ministerio para grandes carnívoros. Por lo tanto, está orientada básicamente a la prevención de daños del oso y del lobo. Sería deseable que también hubiera para las zonas de seguridad, pero en estos momentos usted conoce el presupuesto, no tenemos una disposición presupuestaria para ello, que en todo caso tiene mucho más interés en las zonas cinegéticas que en las zonas de reserva y de refugio, y que en ocasiones, cuando disponemos de recursos para ello, incluso efectuamos con fondos propios, como una inversión propia de la consejería. Pero, evidentemente, todo esto tiene que ver con las disponibilidades presupuestarias y con las prioridades a la hora de ejecutar el presupuesto. También lo que vemos es que todavía estas ayudas no han salido y, sin embargo, la resolución establece que se tienen que cumplir antes del 31 de octubre y como máximo el 30 de noviembre. Entonces, nos parece que primero, que no se le están dando la difusión suficiente, que los tiempos son muy cortos. Y como tienen pensado hacer una campaña para que los ganaderos y agricultores accedan a estas ayudas, y porque nosotros consideramos que invertir en prevención es más barato que invertir en indemnizaciones. Sí, está previsto en este mes de septiembre aprobar la convocatoria para iniciar el plazo de solicitud de subvenciones, de estas subvenciones. Como estas subvenciones son de poca cuantía, hasta un máximo de 18.000 euros, son actuaciones muy puntuales, de poca entidad, ¿no? Entonces,
Sí, en el tiempo son rápidas de ejecutar y por eso, bueno, tenemos previsto que sí son fácilmente ejecutables en lo que queda de año. Hombre, yo creo que hacer un muro de piedra, a ver, si lo tenemos que hacer en un parque nacional y se pudiera hacer esto, bueno, creo que un muro de piedra se tarda más de hacer de un mes, a ver, que me parece que son muy cortas en plazo para los periodos de ejecución que dan, ¿no? Otra pregunta, y ya me voy a referir, bueno, en este caso a la situación del cerdo vietnamita, y nos gustaría saber si se está llevando a cabo algún estudio sobre las consecuencias de la mortalidad artificial, es decir, de los controles del cerdo vietnamita sobre su propia población, que si tiene previsto algún plan de gestión con esta especie. Una aclaración, el cerdo vietnamita tampoco es una especie cinegética. Ya, por eso pregunto, Por lo tanto, no sé si yo desde luego no dispongo de la información. El director es posible que pueda incorporarla, pero realmente. No, me refiero a que como en la prensa ha salido una situación en la que aparecen cerdos vietnamitas que puedan estar compitiendo poblacionalmente con el jabalí. Queremos saber si se está haciendo algún estudio. No estamos hablando de que haya que controlar o no, sino que si desde la Consejería se está haciendo un estudio sobre estas poblaciones y si se están haciendo controles de las mismas. Sí, el cerdo vietnamita no es una especie cinegética, está considerada una especie de ganado doméstico o animal de compañía y lo único que desde la Dirección General de Recursos Naturales podemos hacer es ayudar a la captura o control. Bien, el Real Decreto por el que se aprueba el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras no lo determina como una especie invasora, a pesar de que el Comité Científico y Técnico del Ministerio establece que sí debería incluirse. Bien, este catálogo nacional dice que, aunque no tiene la consideración de una especie invasora, se podrán aplicar las mismas medidas de lucha y control como si se tratase de una especie invasora, cuando el cerdo vietnamita suponga un riesgo sanitario al ganado porcino, al ganado vacuno y exista riesgo de hibridación con el jabalí. Bien, entonces, en ese momento es cuando se establecerían métodos de control y lucha como si se tratara de una especie invasora. Por eso, en ese aspecto, nosotros colaboraríamos, como así ya se ha hecho en algunos cotos regionales, mediante resoluciones autorizando a sociedades de cazadores al control del cerdo vietnamita por el riesgo de hibridación con población de jabalí. Claro, por eso, como sabíamos que sí que se estaban otorgando algunos controles, preguntábamos si se estaba haciendo un estudio sobre cómo afectaban estos controles a la propia población que haya libre de cerdo vietnamita. Es decir, hay estudios que dicen que los controles de retirada de individuos pueden afectar positivamente al desarrollo de la propia población. Bien, nosotros, como no es una especie que gestionamos, tampoco preferimos dedicar esfuerzo a aquellas especies que sí gestionamos. Lo único que hacemos es actuar mediante control cuando la ley nos permite, por el riesgo que tiene sobre una población de una especie como es el jabalí que sí gestionamos. Bueno, con respecto a pesca, quería preguntar si existe un plan de ordenación de los recursos acuáticos continentales, como exige la Ley 6/2002, sobre la protección de los ecosistemas acuáticos. La ley establece que tiene que haber un plan de ordenación de los recursos acuáticos continentales y quisiéramos saber si se ha desarrollado ya este plan de ordenación. Bueno, no está como tal aprobado, pero sí que lo que se hacen son los censos estimatorios de población para poder establecer la normativa anual de pesca y, sobre todo, las tallas mínimas y los cupos de captura de cada una de las especies en cada una de las cuencas diferenciadas. Bueno, eso no tiene nada que ver con el plan de ordenación de los recursos. Tenía muchísimos puntos en la ley
y no corresponden simplemente a hacer un censo o no. Tenía un desarrollo de 6 o 7 puntos y era a lo que me refería. Yo he visto que existe en Galicia y preguntaba porque intenté buscar el plan de ordenación de los recursos acuáticos continentales en Asturias y no encontré ninguna publicación más que una propuesta, me parece, en su momento en la legislatura anterior de que se llevara a cabo y quería saber si al final se había ejecutado esto o no. No lo hay, ya está. Sí, continúo. Me gustaría saber en base a qué argumentos y criterios jurídicos y técnicos las sociedades calificadas de sociedades colaboradoras de pesca fluvial han de participar en programas de repoblación. ¿No es esta una actividad que tiene que acometer la Consejería según la Ley de Pesca? Entonces, si al final lo terminan haciendo las sociedades colaboradoras, ¿cuáles son los convenios de colaboración que mantienen en la actualidad la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales con las sociedades, estas colaboradoras de pesca fluvial? Bueno, son preguntas que les he pedido por escrito y que todavía al día de hoy no las tengo, las voy a trasladar a pregunta oral, pero aprovecho la comparecencia para realizarla. Sí, la condición de sociedad colaboradora se establece y se regula a través de una resolución del año 1997. Ya han transcurrido, han transcurrido casi 19 años y ahí se establece quién tiene los criterios que deben cumplir para que una sociedad sea colaboradora, ¿no? Bueno, pues están establecidos en un número de socios, en la actividad que deben realizar, no solo de actividad de producción de alevinaje mediante centros ictiogénicos, sino también otros trabajos de apoyo a la Administración, de repoblación. Nos acompañan los propios socios de las sociedades de pesca colaboradoras, nos acompañan a la guardería para hacer las sueltas, en presencia siempre también de la guardería, y otros trabajos que redundan en la mejora del entorno de los cauces fluviales, ¿no? Como es la limpieza de sendas, limpieza de vertederos, limpieza de vegetación, para mejorar las condiciones de pesca y de luminosidad. ¿En qué reglamentación se determina el régimen de funcionamiento y administración del Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales del Principado de Asturias? ¿Tiene un reglamento? Sí, está regulado a través de un decreto, creo recordar, del año 2005. No tengo exactamente aquí. Si lo tuviera aquí para darle la información. Sí, el decreto 95/2005 de 12 de septiembre por el que se regula el régimen de funcionamiento y administración del Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca de Aguas Continentales. BOPA 19 de septiembre de 2005. Que no lo encontraba, vale. ¿Qué criterios motiva la exigencia de abrir una piscifactoría para repoblaciones como condición para ser una sociedad colaboradora de pesca fluvial cuando hay muchos estudios científicos que determinan que no es la mejor manera realmente de recuperar las especies en los ríos? No entendemos muy bien por qué se exige que tengan que tener o parece que se exige que tengan que abrir una piscifactoría para repoblaciones como condicionante para ser una sociedad colaboradora de pesca fluvial y además como eso se exige, pues para entrar en el Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de Pesca en Aguas Continentales del Principado también se exigiría tener una piscifactoría, ¿no? Con lo cual entendemos que solamente un sector de la sociedad de pesca está representado y otro sector que no tiene estos criterios dentro de sus organizaciones, pues no pueden estar en el Consejo, con lo cual está bastante sesgada la participación dentro del Consejo de Pesca, por lo menos nos parece a nosotros esto. Sí, somos conscientes de ello. Esta regulación de condición de sociedad colaboradora viene desde hace 19 años, han transcurrido casi 20 años, todo ha evolucionado, todo ha cambiado y somos conscientes de que la producción de alevinaje, quizás en Asturias, entre los propios centros de la Administración y las sociedades colaboradoras, ha tocado techo y tenemos que tener otro punto de vista como es la mejora del entorno fluvial, ¿no? Y, bueno, sí que sabemos que hay sociedades
preocupada por esa mejora del entorno. Entonces, estamos estudiando, y así se trasladó ayer al Consejo Regional de la Pesca, el poder realizar actuaciones en mejora del entorno fluvial. Erradicación de plantas invasoras, eliminación de vertederos, mejora, desbroce, limpieza, etcétera, ¿no? Y si alguna sociedad tuviera la condición de entrada como sociedad colaboradora, exigirle un gran esfuerzo en esa línea de actuaciones. A eso nos referíamos, que no sean tan restrictivas y que, que todas las Permitir, tendencias de pesca... Que no sea como criterio único el centro de adivinación. Sino que se amplíen los criterios. Pues les damos la enhorabuena por esto, porque realmente sabemos que es una reivindicación de algunos de los colectivos que nos están pidiendo que les apoyemos en este sentido. También nos gustaría saber qué medidas está promoviendo la Consejería en relación con la Ley de los Ecosistemas, en su artículo 2, el punto 3, me parece que del título 1, que habla sobre la educación y la formación en conservación de los ecosistemas acuáticos. ¿Qué actividades y qué programas tiene la Consejería en este sentido para el cumplimiento de la ley? La ley, en su punto 2, habla de la formación. Tengo yo aquí apuntado. Sí. Un poco siguiendo la línea de las sociedades colaboradoras, también cuando se reguló en el año 97 la condición de sociedad colaboradora y hasta la actualidad, vienen colaborando con la Consejería en esa línea de educación ambiental. Muchas de las sociedades han organizado escuelas de pesca con apoyo de la Consejería y también campeonatos de pesca dirigidos a la población infantil, ¿no?, para crear un poco y conseguir ese relevo generacional. Sí, sí. En ese aspecto las sociedades colaboradoras están actuando y apuestan fuertemente en esa línea de la educación y el buscar un incentivo a la población de continuar con esta afición deportiva. Sí, a nosotros nos parece muy interesante el fomentar un deporte que es una tradición, pero también que tengan estas premisas sobre la conservación de los ecosistemas, con lo cual volvemos a que las empresas colaboradoras también tienen que existir, empresas colaboradoras que estén enfocadas hacia la preservación de los ecosistemas acuáticos y que la formación que puedan dar dentro de sus actividades estén ligadas también no solamente al ejercicio en sí mismo de la pesca, sino a todo lo que supone la conservación del ecosistema acuático. No tengo más que decir. Bien, pasamos entonces al turno de fijación de